Capítulo 1. El valiente explorador. Había una vez, en la antigua Roma, un joven y valiente explorador llamado Marcus. Desde una edad temprana, Marcus había sentido una incesante curiosidad por el mundo que lo rodeaba. A medida que caminaba por las calles empedradas de Roma, observaba con ojos ávidos los intrincados detalles de la arquitectura, los vendedores en los mercados y los ciudadanos ocupados con sus quehaceres diarios. A pesar de la belleza y grandeza de la ciudad, algo en el corazón de Marcus anhelaba lo desconocido, lo que yacía más allá de las fronteras de Roma. Siempre había sentido que había más por descubrir, más tierras por explorar y más historias por conocer. La ciudad, por magnífica que fuera, no podía contener su deseo de aventura. Desde joven, Marcus devoraba los relatos de viajeros audaces que habían explorado tierras lejanas y se habían enfrentado a peligros inimaginables. Cada relato encendía su imaginación y avivaba el fuego de su determinación. Se prometió a sí mismo que un día, también sería uno de esos intrépidos exploradores, llevando su espíritu curioso a los confines del mundo conocido. A medida que crecía, su pasión por la exploración se volvía cada vez más evidente. Pasaba horas en la biblioteca de la ciudad, devorando libros sobre geografía, historia y mapas antiguos. Cada página era un portal a un mundo nuevo y emocionante, y cada mapa era una promesa de aventuras por venir. A pesar de sus sueños, Marcus sabía que la vida en la ciudad tenía sus propias responsabilidades y deberes. Ayudaba a su familia en su negocio, aprendía las tradiciones y costumbres de su cultura y se conectaba con sus vecinos. Sin embargo, su corazón siempre latía más rápido cuando contemplaba los horizontes lejanos y las posibilidades infinitas que aguardaban fuera de las murallas de Roma. Y así, en una tranquila tarde romana, mientras el sol se ponía en el horizonte, Marcus tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Con su fiel compañero Max a su lado, y una mezcla de nerviosismo y emoción en su corazón, se dirigió hacia los caminos que lo llevarían más allá de las fronteras familiares y hacia la aventura que tanto anhelaba. Con cada paso que daba, estaba un paso más cerca de descubrir los secretos del mundo que lo rodeaba y forjar su propio camino como él, valiente explorador que siempre había deseado ser. Capítulo 2. El mapa misterioso. Los días pasaban rápidamente para Marcus y Max mientras recorrían tierras desconocidas. Cada paso los acercaba más a lo que había sido su sueño durante tanto tiempo. Sin embargo, era en una tranquila tarde, mientras exploraban un frondoso bosque, que el destino decidió presentarles un regalo en forma de un descubrimiento asombroso. Mientras caminaban entre los árboles, Max comenzó a olfatear el aire con gran agitación, moviéndose hacia un montón de hojas y ramas caídas. Intrigado por el comportamiento de Max, Marcus se acercó y comenzó a remover las hojas con cuidado, revelando una hoja de pergamino que estaba parcialmente oculta. Sus dedos temblaron ligeramente de emoción mientras desenrollaba el pergamino con sumo cuidado. Ante sus ojos se extendía un mapa detallado, con líneas trazadas en tinta negra y marcas que parecían señalar algún tipo de ruta. Pero lo que más llamó la atención de Marcus fue la inscripción en la parte inferior del mapa: el camino hacia lo desconocido. El corazón de Marcus latía con intensidad mientras sus ojos se movían sobre el mapa, absorbiendo cada detalle y tratando de entender su significado. Las marcas parecían indicar una serie de ubicaciones, algunas de las cuales Marcus no reconocía. Pero a medida que estudiaba más de cerca, comenzó a notar patrones, símbolos y pistas en el diseño del mapa.
Se quedó absorto en su análisis durante horas, olvidando el tiempo mientras la tarde se convertía en noche. Max se acurrucó a su lado, paciente y leal, mientras Marcus se sumía en el misterio del mapa. ¿Qué tesoros o secretos podría llevar consigo este mapa? ¿Qué aventuras y desafíos esperarían en las tierras señaladas? Finalmente, con una sensación de anticipación y determinación, Marcus enrolló cuidadosamente el mapa y lo guardó en su mochila. Sabía que este mapa no era solo un pedazo de pergamino con líneas y marcas, era un portal a lo desconocido, una oportunidad para escribir su propia historia de exploración y descubrimiento. Con el mapa en su posesión y Max a su lado, Marcus se acostó esa noche con la certeza de que su vida había tomado un giro inesperado e increíble. El mapa misterioso lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado, hacia lugares que solo había soñado y a encuentros que cambiarían su vida para siempre. Capítulo 3. Comienza el viaje. Con el mapa misterioso en mano y un corazón lleno de emoción, Marcus se levantó con el amanecer, listo para emprender el viaje que había estado esperando toda su vida. Max, siempre a su lado, compartía su entusiasmo, su cola moviéndose con alegría mientras esperaba el próximo paso de su valiente compañero. Los primeros rayos del sol pintaban el cielo con tonos cálidos mientras Marcus y Max dejaban atrás las familiaridades de Roma. Los caminos se extendían ante ellos, invitándolos a adentrarse en la incertidumbre y la belleza de lo desconocido. La brisa acariciaba sus rostros y el canto de los pájaros acompañaba su travesía, llenándola de vida y promesas. Con cada paso, Marcus se sentía más cerca de cumplir su sueño de exploración. Pasaron por campos verdes, ríos serpenteantes y pueblos acogedores donde los aldeanos compartían historias y comida. Cada persona que conocían dejaba una huella en su corazón y lo inspiraba a continuar. El camino a menudo presentaba desafíos, desde caminos escarpados hasta condiciones climáticas adversas. Pero Marcus no retrocedía, en cambio, se enfrentaba a cada desafío con una determinación inquebrantable. Recordaba las historias de exploradores que había leído y sabía que las dificultades eran una parte integral de cualquier gran aventura. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba, revelando la diversidad de la tierra que aún quedaba por descubrir. Desde vastos campos abiertos hasta densos bosques y majestuosas montañas, cada nuevo entorno despertaba su asombro y renovaba su energía. Sin embargo, no solo eran los lugares los que dejaban una impresión en Marcus, sino también las personas. Los aldeanos que conocía en su camino compartían sus vidas y experiencias, brindándole una perspectiva única de la riqueza de la vida fuera de las murallas de Roma. A través de sus interacciones, Marcus comenzó a comprender que la exploración no solo se trataba de descubrir lugares, sino también de descubrir las historias y los corazones de las personas que habitaban esas tierras. Y así, mientras el sol se ponía sobre nuevos horizontes y las estrellas pintaban el cielo nocturno, Marcus y Max se sumergieron por completo en su viaje. Cada día era una oportunidad para aprender, crecer y experimentar la vastedad de lo que el mundo tenía para ofrecer. El valiente explorador estaba en el umbral de innumerables aventuras, listo para descubrir las maravillas que aguardaban más allá de cada curva del camino. Capítulo 4. Un enigma en las ruinas. La travesía de Marcus y Max los llevó a tierras lejanas y desconocidas, donde la arquitectura de la antigüedad y las ruinas silenciosas hablaban de historias olvidadas.
En una tarde dorada, mientras exploraban un sitio antiguo rodeado de columnas y piedras desgastadas por el tiempo, Marcus notó algo extraño tallado en una piedra. Se acercó con curiosidad y examinó las inscripciones talladas con esmero en la piedra antigua. Cada trazo parecía haber sido realizado con cuidado y significado. Al leer las palabras, una sensación de misterio y emoción se apoderó de él. Era un enigma, una serie de palabras cuidadosamente elegidas que parecían ocultar un secreto. Con su corazón latiendo con anticipación, Marcus se sentó frente a la piedra y comenzó a descifrar el enigma. Cada palabra, cada frase era un rompecabezas, y él estaba decidido a resolverlo. El sol se puso y las estrellas aparecieron en el cielo mientras él continuaba su trabajo, sumergiéndose en el desafío que tenía ante sí. Las palabras del enigma parecían una invitación a descubrir algo más allá de lo visible. Mientras seguía las pistas, su mente se llenó de imágenes de tesoros escondidos, aventuras por vivir y verdades por revelar. El enigma no solo era un rompecabezas de palabras, sino también una ventana a un mundo de posibilidades que aguardaban en la oscuridad de la noche. Max se acurrucó a su lado, observando con lealtad mientras su compañero se sumergía en su búsqueda. Juntos formaban un equipo intrépido, unidos por la pasión de desentrañar secretos y enfrentar desafíos. A medida que las horas pasaban, Marcus se sintió como si estuviera en sintonía con las almas de aquellos que habían estado allí antes, resolviendo el mismo enigma en un tiempo muy lejano. Finalmente, después de un esfuerzo constante y concentrado, Marcus descubrió el significado del enigma. Sus ojos se iluminaron mientras comprendía la ubicación que las palabras ocultas revelaban. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, se acostó con una sensación de logro y anticipación por lo que el siguiente día traería. El enigma había sido resuelto, pero aún quedaba una búsqueda por delante. Con el mapa misterioso en una mano y el conocimiento del enigma resuelto en la otra, Marcus y Max se prepararon para enfrentar el desafío que les aguardaba. Más allá de las ruinas y las piedras antiguas, había un camino nuevo y emocionante, una ruta que los llevaría más cerca del tesoro oculto que tanto habían buscado. Capítulo 5. Una solución ingeniosa. La primera luz del amanecer pintó el cielo con tonos dorados mientras Marcus y Max se ponían en movimiento una vez más. Con el enigma resuelto, su determinación se había fortalecido aún más, y la anticipación de lo que aguardaba los llenaba de energía renovada. Siguiendo las indicaciones del enigma, Marcus y Max avanzaron por senderos sinuosos y bosques frondosos. Cada paso los acercaba más a su destino, y su corazón latía con la emoción de descubrir lo que les esperaba. Finalmente, su viaje los llevó a un lugar especial, una cascada majestuosa que caía en una piscina de agua cristalina. El lugar era un refugio de serenidad, la cascada formando un arco de agua y espuma que caía con gracia desde lo alto. Pero Marcus sabía que este rincón de la naturaleza guardaba más de lo que se veía a simple vista. Recordó las palabras del enigma y se acercó a la orilla de la piscina, observando cuidadosamente. El agua lucía tranquila, pero había algo diferente en su superficie, algo que destellaba de vez en cuando la luz del sol la tocaba. Con una sonrisa, Marcus se dio cuenta de que había algo oculto bajo la superficie. Al recordar su pericia en descifrar el enigma, decidió que necesitaba una solución ingeniosa para desentrañar este nuevo misterio. Buscando a su alrededor, encontró una rama larga y resistente. Con cuidado,
la tomó y la usó para explorar el agua en busca de lo que yacía debajo. Pasaron varios minutos de anticipación mientras la rama tocaba la superficie del agua y finalmente, con un movimiento preciso, atrapó algo sólido. Con un gesto fluido, Marcus sacó de las profundidades un pequeño objeto dorado. Era una llave, elaboradamente decorada y reluciente bajo el sol. La llave parecía ser el tesoro que el enigma había insinuado, y Marcus no podía evitar sentir una mezcla de emoción y satisfacción por haber resuelto este nuevo desafío. La llave en su mano era un símbolo de su habilidad para pensar de manera ingeniosa y enfrentar los obstáculos con creatividad. Se dio cuenta de que a veces, las soluciones a los desafíos más complicados podían encontrarse en enfoques inesperados. Max miró con admiración a su compañero, como si supiera lo que Marcus había logrado. Con la llave en su posesión y una sonrisa en su rostro, Marcus miró de nuevo a la cascada y al agua cristalina. Sabía que este no era solo un tesoro material, sino un recordatorio de las habilidades que había desarrollado y de su capacidad para enfrentar lo desconocido con valentía y astucia. Con la llave en su bolsillo y un corazón lleno de determinación, Marcus y Max continuaron su viaje, sabiendo que cada desafío que encontraran sería una oportunidad para demostrar su ingenio y crecimiento. Más allá de la cascada, el camino seguía extendiéndose, y el futuro estaba lleno de posibilidades que solo necesitaban una mente ingeniosa para ser descubiertas. Capítulo 6. Enfrentando desafíos. El viaje de Marcus y Max continuaba, llevándolos por senderos inexplorados y paisajes cambiantes. A medida que avanzaban, sabían que cada paso los acercaba más a la culminación de su búsqueda, pero también estaban conscientes de que los desafíos aún no habían terminado. El siguiente desafío se presentó en forma de un laberinto de oscuros túneles que se extendían bajo tierra. Siguiendo las pistas del mapa y su intuición, Marcus y Max se aventuraron en las profundidades del laberinto. La única luz provenía de las antorchas que Marcus había traído consigo, arrojando sombras inquietantes en las paredes de piedra que los rodeaban. A medida que avanzaban, el laberinto se volvía cada vez más complejo, con intersecciones y pasajes que se bifurcaban en todas direcciones. Marcus sabía que debía confiar en su instinto y en la determinación que lo había llevado hasta ese punto. Max caminaba a su lado, olfateando el aire y alertando a Marcus de cualquier cambio en el ambiente subterráneo. El laberinto presentaba desafíos más allá de la oscuridad y la confusión. Había trampas ingeniosamente ocultas y obstáculos diseñados para poner a prueba la habilidad de quienes se aventuraban en su interior. Pero Marcus no se dejaba intimidar, en cambio, usaba su astucia y su capacidad de resolución de problemas para superar cada obstáculo. En un momento, se encontraron frente a una puerta de piedra que parecía sellar el camino. Mirando más de cerca, Marcus notó un relieve en la puerta, un rompecabezas de engranajes y símbolos. Recordando las lecciones de su viaje, comenzó a girar los engranajes en la combinación correcta, desbloqueando así el camino hacia adelante. A medida que avanzaban por los túneles y resolvían los desafíos que se interponían en su camino, Marcus y Max se sentían más conectados que nunca. Cada obstáculo superado fortalecía su confianza y su vínculo, recordándoles que juntos eran capaces de enfrentar cualquier cosa. Max nunca se apartaba de su lado, brindándole consuelo y compañía en los momentos de incertidumbre. Finalmente, después de sortear pasadizos estrechos, puentes inestables y rompecabezas intrincados, Marcus y Max emergieron del laberinto subterráneo.
La luz del sol lo recibió, y la sensación de haber superado el desafío fue abrumadora. Se encontraban en un claro rodeado de ruinas antiguas, el próximo paso de su búsqueda esperando frente a ellos. Con cada desafío superado, Marcus comprendió más profundamente el significado de la exploración. No se trataba solo de descubrir tierras y tesoros, sino también de descubrir las capacidades internas, la resistencia y el ingenio que había dentro de él. Cada paso lo acercaba a un entendimiento más profundo de sí mismo y de la aventura que estaba viviendo. Con Max a su lado y el espíritu de superación en su corazón, Marcus se preparó para lo que venía después. Más allá de las ruinas y los desafíos, sabía que lo esperaba algo que trascendía el material, una comprensión más profunda de lo que significaba ser un verdadero explorador y un ser humano valiente. Capítulo 7. Descubriendo el tesoro. Después de superar los desafíos del laberinto, Marcus y Max continuaron su viaje con una mezcla de expectación y ansiedad. El mapa misterioso los guiaba hacia un lugar especial, un lugar que prometía ser el epicentro de su búsqueda y el destino de sus esfuerzos. A medida que se adentraban en territorios desconocidos, el paisaje comenzó a cambiar una vez más, revelando la entrada a una cueva oculta. La entrada de la cueva estaba flanqueada por estalactitas que parecían custodiar el camino hacia su interior. Las sombras de la entrada parecían ocultar un misterio, y Marcus sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría cambiar su vida para siempre. Con Max a su lado, su corazón latía con emoción mientras avanzaba hacia el oscuro abismo. Dentro de la cueva, las paredes parecían susurrar historias de tiempos pasados. La tenue luz de la antorcha que llevaba iluminaba las marcas en las paredes y los reflejos de las piedras preciosas incrustadas en la roca. A medida que avanzaba más profundamente, el resplandor de su antorcha reveló un espacio más grande y asombroso de lo que había imaginado. Ante sus ojos se extendía una cámara subterránea, iluminada por una luz suave y mágica que parecía emanar de las propias paredes. La cámara estaba llena de maravillas que deslumbraron los sentidos de Marcus. Joyas brillantes, monedas doradas y artefactos antiguos estaban dispuestos en mesas y estantes cuidadosamente tallados. En el centro de la cámara, sobre un pedestal, descansaba un cofre ornamental. Marcus se acercó con cautela, una mezcla de reverencia y anticipación en su corazón. Sus manos temblaban ligeramente mientras abría el cofre, revelando lo que había estado buscando durante todo su viaje, un conjunto de antiguos pergaminos cuidadosamente enrollados y atados con una cinta dorada. Era un tesoro de conocimiento, una colección de historias y sabiduría que había estado oculta durante siglos. Cada pergamino contenía relatos de exploradores antiguos, héroes olvidados y lecciones que resonaban a través del tiempo. Marcus se dio cuenta de que este era el verdadero tesoro que había estado buscando, el conocimiento y la perspicacia que podía compartir con el mundo. Con manos temblorosas y un corazón lleno de emoción, Marcus desató los pergaminos y comenzó a leer. Cada palabra y cada historia eran como tesoros en sí mismos, llenos de inspiración y enseñanzas valiosas. Se dio cuenta de que había sido elegido para desenterrar este conocimiento y llevarlo al mundo exterior, compartiendo las lecciones de los exploradores del pasado con aquellos que escucharían. Mientras leía, Marcus sintió una conexión profunda con aquellos que habían dejado su huella en la historia a través de sus hazañas. Se dio cuenta de que, al igual que ellos, había dejado su propia huella en el mundo a través de sus esfuerzos y su valentía. A medida que los pergaminos revelaban sus secretos,
también le recordaban la importancia de compartir esas lecciones con otros. En ese momento, en la cámara subterránea iluminada por la luz suave, Marcus sintió un profundo sentido de realización. Había encontrado el tesoro que había estado buscando, no solo en forma de joyas y monedas, sino en el conocimiento que podía iluminar las vidas de otros. Max, su leal compañero, miraba con orgullo mientras Marcus sostenía los pergaminos en sus manos. Con el tesoro de los pergaminos en su posesión y el conocimiento en su mente, Marcus se preparó para regresar al mundo exterior y compartir su descubrimiento con aquellos que lo rodeaban. Sabía que su viaje aún no había terminado, de hecho, estaba tomando un nuevo rumbo lleno de promesas. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, dejó la cámara subterránea, sabiendo que su aventura estaba lejos de terminar. Capítulo 8. La elección generosa. Con los pergaminos en su posesión y el conocimiento antiguo iluminando su mente, Marcus sintió un sentido renovado de propósito. Sabía que había descubierto algo valioso, algo que podría enriquecer las vidas de muchas personas. Pero también entendió que el verdadero valor de su descubrimiento no radicaba solo en el conocimiento en sí, sino en cómo lo compartía con el mundo. Mientras salía de la cueva, la luz del sol lo recibió con calidez. Max estaba a su lado, su lealtad inquebrantable una fuente constante de apoyo y alegría. Marcus se tomó un momento para contemplar la belleza de la naturaleza a su alrededor, recordándose a sí mismo la importancia de su viaje y su determinación de marcar una diferencia. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que había llegado a un punto de elección. Los pergaminos contenían conocimientos y relatos que podían influir en la vida de muchas personas, pero él tenía la responsabilidad de decidir cómo compartirlos. Recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje, la generosidad, el compañerismo y la importancia de dejar un legado positivo. Decidió que su elección sería generosa. Marcus entendió que el conocimiento no debía ser guardado solo para él, sino compartido con la comunidad que había conocido durante su aventura. Quería devolver la hospitalidad y amabilidad que había recibido de los aldeanos y las personas que había encontrado en su viaje. Con esa determinación en mente, Marcus regresó a los pueblos que había visitado en su travesía. Reunió a la gente en torno a hogueras, plazas y lugares de encuentro. Allí, compartió los pergaminos y las historias que habían estado escondidos por tanto tiempo. Cada palabra pronunciada resonaba con la sabiduría de exploradores pasados y traía una sensación de unidad y conexión entre la gente. La elección generosa de Marcus inspiró a otros a hacer lo mismo. La comunidad se reunió para escuchar y compartir sus propias historias, creando un ambiente de camaradería y aprendizaje mutuo. A medida que los días pasaban, Marcus comprendió que su viaje no solo había sido sobre su propia búsqueda, sino sobre la capacidad de un individuo para influir en la vida de muchos. Los aldeanos compartieron sus conocimientos y habilidades, creando un intercambio de ideas y experiencias que enriqueció a todos. Los niños escuchaban con asombro las historias de exploración y valentía, mientras que los ancianos compartían sus sabias palabras y consejos. En medio de esa atmósfera de generosidad y aprendizaje, Marcus supo que había tomado la decisión correcta. La elección generosa no solo enriqueció la vida de los demás, sino que también dejó una marca indeleble en la historia. A medida que el tiempo pasaba, las historias de Marcus y su elección de compartir el conocimiento se transmitieron de generación en generación.
Su legado se convirtió en una inspiración para aquellos que buscaban la valentía para explorar, aprender y dar de sí mismos para el bien común. Con el corazón lleno de satisfacción y un sentido de logro, Marcus se dio cuenta de que su viaje había cumplido un propósito más grande de lo que había imaginado. Había descubierto no solo tesoros ocultos y conocimiento ancestral, sino también el poder de la elección generosa y el impacto duradero que podía tener en el mundo. Max, su fiel compañero, miraba con cariño mientras Marcus compartía las historias una vez más, sabiendo que habían marcado la diferencia de una manera que trascendía el tiempo. Capítulo 9. El fin de la aventura. El tiempo pasó como un río constante, y Marcus se encontró en el umbral de un nuevo capítulo en su vida. Las historias compartidas, los lazos forjados y las lecciones aprendidas habían dejado una huella imborrable en su corazón y en la comunidad que había tocado. Sin embargo, sabía que su propia aventura debía llegar a su fin. El día llegó cuando Marcus se paró en el mismo lugar donde había comenzado su viaje, en las calles empedradas de Roma. Miró a su alrededor, recordando cómo su anhelo de exploración lo había llevado a un viaje épico lleno de descubrimiento y autodescubrimiento. Max, su leal compañero, estaba a su lado, un testigo silencioso de todas las hazañas que habían compartido. La comunidad que había conocido en su viaje se reunió para despedirse de él. Los rostros familiares y las sonrisas agradecidas le recordaban el impacto que había tenido en sus vidas. Cada apretón de manos y abrazo era un recordatorio de la conexión que habían establecido a través de las historias compartidas y la elección generosa de Marcus. En un momento de silencio, Marcus se dirigió a la multitud, sus palabras resonando en el aire. Habló sobre su viaje desde un explorador solitario hasta un miembro de una comunidad unida. Habló sobre los desafíos que había enfrentado, las lecciones que había aprendido y la importancia de elegir el camino de la generosidad. Luego, Marcus abrió su mochila y sacó los pergaminos que había descubierto en la cueva. Con humildad y gratitud, compartió una última vez las historias y conocimientos que habían enriquecido su viaje. La multitud escuchó con atención, absorbiendo cada palabra con respeto y admiración. Cuando terminó de hablar, Marcus enrolló los pergaminos con cuidado y los entregó a la comunidad. Sabía que ahora era su turno de confiar en los demás para continuar compartiendo esas historias y sabiduría. Las personas se acercaron con gratitud, aceptando los pergaminos con reverencia y prometiendo llevar adelante el legado que él había comenzado. El sol se ponía en el horizonte mientras Marcus y Max se alejaban de la multitud. Había llegado el momento de cerrar este capítulo de su vida y comenzar otro. Marcus miró atrás una última vez, sintiendo una mezcla de nostalgia y gratitud por todo lo que había experimentado. Su aventura no había terminado, en cambio, se había transformado en una historia que viviría en las mentes y los corazones de aquellos a quienes había tocado. Marcus y Max continuaron su camino, sabiendo que aunque su viaje personal había llegado a su fin, el espíritu de exploración, valentía y generosidad que habían compartido viviría en cada persona que había sido parte de su historia. Y así, con el sol sumergiéndose en el horizonte y el futuro extendiéndose ante ellos, Marcus y Max se dirigieron hacia nuevos horizontes. La aventura podía haber terminado en su forma original, pero su legado perduraría en cada historia compartida y cada elección generosa. Juntos, habían demostrado que un viaje puede ser mucho más que el recorrido físico, puede ser un viaje de transformación, inspiración y conexión que trasciende el tiempo y el espacio.